Listo. Ahora sí estamos grabando la clase de hoy. Les decía que en el día de hoy vamos a ver un poco de lo que es el módulo 3. Vamos a empezar a ver entrada y salida por consola y variables de texto y leer y escribir archivos de texto. ¿Bien? Yo les voy a compartir ahora pantalla para que arranquemos con la clase de hoy. ¿Sí? Estamos ya en el módulo 3, ya hemos pasado el primer examen parcial en el que vimos el módulo 1 y 2, así que vamos a seguir avanzando con el curso de Java. Bien, en el día de hoy, como les decía, vamos a ver un poco de la teoría de entrada y salida por consola, variables de texto y sobre cómo leer y escribir textos, bien, en archivos. Vamos a arrancar con lo que son entradas y salidas. Estos temas más o menos nosotros ya los vinimos viendo durante el módulo 1 y 2, porque hemos trabajado con la clase Scanner dentro del módulo 1 y el 2, y también con salidas por consola por medio del systemout.println, que lo utilizamos bastante para poder tener respuesta por consola de lo que íbamos realizando en nuestros programas. Bien, las entradas y salidas en Java se realizan mediante flujos que son denominados stream, ¿sí? Esto nos sirve para la comunicación entre el programa y el exterior. ¿Sí? Tenemos flujos de entrada que sirven para leer la información hasta del flujo hasta el final, y por último cerrar el flujo de entradas que estemos ingresando. Lo mismo ocurre con la salida, se abre el flujo de salida y a continuación se escribe en él toda la información que se desee, y por último se cierra ese flujo. Bien, estos streams nos permiten, como les dice acá la diapositiva, la comunicación entre el programa y el exterior. Tenemos un destino, el cual recibe las salidas, y un origen, el cual ingresa entradas a nuestro programa que va a realizar alguna tarea y nos va a devolver como una salida al destino. ¿Bien? Los flujos de estándar en Java se accede de entrada y salida estándar a través de campos estáticos de la clase, que es java.lang.system, ¿sí? Tenemos que dentro de esta clase se implementan la entrada, que es el system.in, las salidas, que es el system.out, y se implementa también la salida de error, que es el system.err. Este es muy similar al system.out, ya que nos permite mandar mensajes si se produce algún tipo de error. ¿Bien? A través de dispositivos de entrada, utilizando la clase system.in, nosotros podemos hacer ingreso de datos por medio de un flujo de entrada a nuestro programa. Y por medio del system.out, nosotros obtenemos salidas desde nuestro programa hacia el exterior. El system.err también se utiliza, como les decía recién, al igual que el system.out, para comunicar si es que se ha ocurrido algún error dentro de nuestro programa. Bien, ¿Profe? system.in, sí. ¿El system.in es el que usábamos para escanear? Claro, lo mencionábamos también, era uno de los parámetros que le pasamos al constructor de cuando utilizábamos la clase scanner. Bien, perfecto, profe, gracias. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, también a la clase scanner la vamos a volver a rever, pero como les decía, es algo que ya lo venimos utilizando hasta el día de hoy dentro de nuestros programitas. Acá vamos a ver un poquito de otros tipos de entrada que tenemos. Estamos viendo, por ejemplo, acá el system.in, que es una instancia de la clase input_stream, ¿sí? Es un flujo de entrada de bytes, y tiene métodos como el read, que permite leer un byte de la entrada como entero, lo toma como un número entero y lo interpreta el compilador. ¿Bien? Skip ignora n bytes de la entrada, y tenemos otro método que se llama available, que muestra el número de bytes disponibles para leer en la entrada. Tenemos también de esta misma manera el flujo estándar del system.out, que es una instancia de la clase printStream, ¿sí? También las salidas son byte, y tienen los métodos print, que muestra caracteres por pantalla, el println, que muestra caracteres por pantalla pero hace un salto de línea, y el flush, que vacía el buffer de salida escribiendo el contenido de lo que teníamos. Vamos a hacer un ejemplito ahora en nuestro Eclipse para ver cómo funciona el system.in
que nos permite el ingreso de caracteres por consola, ¿sí? Acá nos dice en este ejemplo de flujo estándar de entrada, que se lee caracteres hasta encontrar el fin de línea, que ese fin de línea lo interpretamos como una barra invertida y N, ¿sí? Posteriormente se va a mostrar el total de bytes ingresados, es decir, se tiene en cuenta el salto de línea, también se lo tiene en cuenta, que es cuando ingresemos el enter, luego de que ingresemos todo el texto que queramos leer. Lo vamos a escribir este código en Java, en Eclipse, así nos queda un poco más claro. Yo para eso tengo ya creada acá una clase, creo un nuevo proyecto de Java, al cual yo llamé archivos, ustedes pueden ponerle el nombre que quieren, y creé simplemente una clase que es el main, para que podamos ejecutar los programitas que hagamos ahora. Acá tengo otras líneas que no van, ya la vamos a ver enseguida. Bien, les decía, vamos a hacer lo que nos indica acá en la diapositiva número 7, que es un código que nos va a permitir utilizar la clase system.in para leer caracteres de entrada. Bien, lo vamos a ver desde el Eclipse, vamos a hacer ese código y lo vamos a correr para que veamos cómo funciona. Ese código nos decía que vamos a definir una variable tipo entero al cual vamos a llamar c, y también vamos a inicializar un contador que nos va a contar la cantidad de bytes que hemos ingresado, ¿sí? A este lo vamos a inicializar en 0, para que vaya contando uno a uno los caracteres que ingresemos. Bien. Ahora simplemente con un system.out.println, que es un flujo de salida de datos, vamos a mostrar un cartelito, vamos a mostrar un cartel que nos diga que se leen hasta encontrar el fin de la línea, ¿sí? Para eso, para mostrar carteles de salida, utilizamos el system.out.println, y aquí le vamos a poner que se lee hasta encontrar el fin de línea. Bien. Aquí más o menos lo que ya sabíamos, y ahora lo que vamos a utilizar es la clase system.in, y vamos a utilizar el método read de esa clase, que nos va a permitir ir leyendo uno a uno los caracteres que hayamos ingresado. Vamos a abrir un ciclo while, y dentro de este ciclo while le vamos a asignar a C lo que hayamos ingresado por consola, y que lo vaya leyendo. Bien, eso lo hacemos mediante el system.in que les mencionaba recién, y tenemos un método que se llama read, que nos lee un entero, ¿sí? Este nos lee un entero y se lo asigna a C, a esa variable C que la definimos como un número entero, se la va a asignar. Bien. Y esto lo vamos a hacer hasta que esto sea distinto del salto de línea, que como les indicaba recién, el salto de línea lo indicamos como barra invertida N. 92 y N. Bien, aquí me sale un errorcito porque hay que agregar el throw exception a la declaración de cuando creamos el método public static void, en este caso que estamos trabajando con input string. También nos va a pasar lo mismo cuando trabajemos con archivos, ¿sí? Nos dice que tenemos que agregar una excepción. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de qué se trata esto. Bien, le decía que inicializamos un ciclo while, en donde le vamos a asignar a esa variable c, que es de tipo entero, lo que vaya leyendo por medio de la clase system.in.read, que como nos indicaba la diapositiva, nos devuelve un número entero. Bien, permite leer un byte de la entrada como un número entero. Bien, esto lo va a realizar hasta que se produzca el salto de línea, es decir, hasta que nosotros ingresemos el enter. En cada una de estas va a ir incrementándose el contador,
1. Y vamos a hacer un cartelito que nos muestre un system.out.println que nos muestre lo que interpreta el compilador, ¿sí? Nos va a mostrar cuál es el número entero que hemos ingresado, ¿sí? Acá nos va a mostrar este cartelito lo que interpreta el compilador en cada una de las entradas que nosotros hagamos, y que eso es justamente esa letra C a la cual le asignamos el valor que nos devuelve el método read. ¿Bien? De la misma manera, también vamos a mostrar cuál es el carácter real que nosotros hemos ingresado por medio de otro cartelito aquí de salida, que es lo que ve la persona en realidad, ¿bien? Lo que vemos nosotros. Para eso, a este C lo vamos a castear y lo vamos a transformar en un dato de tipo char. ¿Bien? Y por último, lo que va a hacer nuestro programa es mostrarnos un error por medio de un cartelito de error. Les decía que tenemos otro método que nos devuelve también una salida, que es el system.err, es otra clase, es justamente esta, y en donde nosotros también podríamos imprimir un cartelito con println, y funciona al igual que el system.out, pero simplemente en estos casos, como es un cartel de error, nos lo va a mostrar en rojo. Ya lo vamos a ver cuando lo ejecutemos el código. Y acá vamos a escribir que los contados son lo que vamos acumulando en contador. Nos va a mostrar la cantidad de caracteres ingresados, y lo vamos a concatenar bytes en total. Esos son la cantidad de bytes ingresados en total. Bien. Ahora nosotros, al ejecutar este código, vemos qué es lo que ocurre. Tengo que ingresar una línea, y esa línea va a ser leída hasta el final. Bien, acá es donde yo tengo que ingresar un texto. Por ejemplo, yo puedo ingresar el texto "Hola mundo", presiono Enter y se ejecutan todas estas líneas. Bien, ahí entonces lo que nos muestra es, lo que interpreta el compilador con la letra H es un byte, que es el 104, pero lo que nos muestra en realidad, transformado a un carácter, es la H. Y así nos va mostrando uno a uno para cada una de las letras. ¿Bien? Finalmente, esto nos muestra cuál es, por un mensaje de error como el que vemos aquí, la cantidad total que contó de bytes que hemos ingresado, ¿sí? Uno a uno. Primero nos contó la H, la O, la L, la A, la E, el espacio, la M, la U, y una a una, así, cada una de las letras que hemos ingresado, ¿sí? Cada uno de los caracteres que ingresamos, hasta que le metimos ese Enter y se produjo el salto de línea. Cada uno de estos números enteros tiene asignado en la tabla ASCII un valor que le da cada carácter, ¿sí? Después yo les puedo compartir, creo que tengo acá una tabla ASCII, para que vean y comparen, por ejemplo, el valor 104, que es la letra H en minúscula. Ahí se las comparto yo por el chat. Es un link, así ven el código ASCII y ven cómo cada una de estas enteros que nos devuelve el método read es interpretado por el compilador y nos muestra un carácter, ¿sí? Es un número entero en realidad, y que nosotros lo transformamos en caracteres y nos lo muestra en pantalla. Ahí les compartí, si ustedes quieren, vean cuánto es 111, cuánto es 109, y una a una cada una de las letras que hayamos ingresado en nuestro código. Yo también les voy a compartir ahora este código, así lo tienen ya en la compu, y lo pueden probar ustedes después cuando quieran.
Bien. Como nos dice en la diapositiva, en este caso de carácter por carácter, cada una de las líneas, cada uno de los caracteres ingresados por medio del método read de la clase system.in, ¿sí? No lee la cadena de texto entera y muestra carácter por carácter. Y ahí ejecutamos el código para ver cuál era el resultado, y era lo que les comentaba recién, también les compartí ahí en la tablita ASCII, un código ASCII, para que vean que cada uno de esos bytes tiene asociado un carácter. ¿Bien? Bien. Tenemos entradas y salidas, y tenemos también la clasificación de los flujos. Bien, en Java se pueden representar de la siguiente forma los flujos de entrada y salida. Tenemos flujos de byte, que para eso hacemos uso de las clases inputString y outputString. Los flujos de caracteres, que para eso utilizamos la clase reader y writer, y se puede pasar de un flujo de byte a uno de caracteres con las clases inputString_reader y outputString_write. ¿Bien? El propósito de cada una: para entradas utilizamos inputString y reader, y para salida utilizamos outputString y write. Para lectura y escritura usamos random access file, y la transformación de los datos para realizar algún tipo de procesamiento sobre los datos utilizamos buffer reader o buffer writer, bien, según si queremos leer o escribir. Tenemos en esta Profesor, siguiente... Sí. disculpe, para cada uno de estos pasos que usted acaba de mencionar, ¿tenemos que dar una declaración como lo hizo usted hace un momento? No entiendo tu pregunta. Vio los flujos de entrada, input, string, reader. ¿Se acuerda que usted dijo, bueno, tenemos que dar una declaración de exception para cada uno de esos pasos? Sí, en realidad todavía no. Esto lo vamos a ver un poquito más cuando utilicemos try y catch para las excepciones que se puedan dar, ¿sí? Acá lo utiliza porque utilizando el read, el system.in_read, se puede producir un error, ¿bien? Y ese error tiene que ser captado para que nuestro programa siga ejecutándose. Nos muestra un cartel de error, pero que el programa se siga ejecutando, como es el caso Ok. de... Muchas gracias. Para Perdón. eso funciona la toma de excepciones. Pero enseguida lo vamos a ver un poquito más y lo vamos a explicar un poco más. Ok, gracias. Bien, les comentaba que en esta tablita tenemos entonces una jerarquía de clases de los flujos. Tenemos los input string, los output string, y de flujos de entrada y salida de caracteres, los reader y los writer. Bien. Los flujos de caracteres, para eso se utiliza la clase inputString_reader y lee byte, ¿sí? Es decir, 8 bits de un flujo de input string, y los convierte en caracteres Unicode. Todo lo que vamos a ir hablando ahora es teoría, y ya lo vamos a ver llevado a la práctica cuando lo escribamos en Eclipse, y el funcionamiento y el código va a ser siempre similar, y el tratamiento que le vamos a dar a los datos es ahí en donde va a cambiar. Ya seguramente vieron que está en el Moodle el práctico nuevo, para que lo vayan chusmeando un poquito, y que tiene que ver con todo esto de la entrada y salida de datos y el manejo de archivos, por lo menos para esta primera semana del práctico del módulo número 3. Los métodos que tiene esta clase inputString_reader son, por ejemplo, el read, que lee un único carácter, y el ready, que indica cuándo está listo el flujo de lectura. Después tenemos el buffer read, que en entrada mediante buffer mejora el rendimiento, y método de utilidad que tiene es el readLine, que lee una línea como cadena, ¿sí? Es decir, nos puede leer un string por medio del buffer read. Acá tenemos un ejemplito de flujo de caracteres, en donde se lee el carácter hasta que se encuentra el fin de línea, es decir, el enter, como les decía recién, y posteriormente se muestra el total de bytes ingresados. Nada más que ahora ya no vamos a hacer uso de la clase system.in, sino que vamos a utilizar el inputString_reader y el buffer_reader. Bien, lo vamos a escribir en el Eclipse, así vemos cómo funciona al ejecutar este código. Este es el que vimos recién, donde utilizábamos system_in y el método read, y ahora lo vamos a hacer, pero utilizando el buffer_reader. Bien.
y el input stream reader. Para eso vamos a hacer similar a lo que hicimos recién, vamos a hacer el código que tenemos en la diapositiva, en donde definimos una variable de tipo string a la cual llamamos C. Vamos a mostrar un cartel que nos diga que va a leer la línea hasta que se produzca el enter, el salto de línea. Acá vamos a poner se lee hasta encontrar el fin de línea. Encontrar el fin de línea, que es simplemente el enter, entre paréntesis pongamos que es el enter, así entendemos eso. Bien. Bien. Y aquí es donde vamos a hacer uso del input stream reader y el buffer reader, ¿sí? Para eso tenemos que utilizar esas clases, ¿bien? Esas clases, al igual que con Scanner, primero debemos poner el nombre de la clase, que es input stream reader. Lo vamos a llamar entrada. Y esto es igual a new input stream reader. Voy a copiar toda esta palabra de aquí directamente. Y que tiene como parámetro, al igual que la clase scanner, el system.in. Bien, esto era lo que habíamos visto ya con la clase scanner, que hacía uso del system.in para el ingreso de los datos. Y este input stream reader también va a hacer uso del buffer reader. Buffer reader, que también es otra clase, lo vamos a llamar teclado. Y va a ser igual al new buffer reader. Me voy a copiar esto. Y que este va a recibir como parámetro ese input stream reader que definimos en el renglón anterior al cual llamamos entrada. Bien. Aquí me marca error porque yo para hacer uso de esto debo importar una clase que es io. ¿Sí? Lo puedo hacer en el import del input stream reader, que sería esto, que está dentro de la clase io. O si no, simplemente hacer un import java.io asterisco para que pueda hacer uso de todo lo que esté dentro de este paquete io. Bien. Si no, podría hacer el java.io.streamReader, import java.io.bufferReader, o simplemente hacer este asterisco para que tome todo el paquete directamente y no tenga que poner uno a uno cada una de los paquetes que quiero utilizar, cada una de las clases que quiero utilizar. ¿Sí? Con estas dos líneas es que nosotros vamos a poder leer un string por teclado. ¿Bien? Y acá es como lo que hacíamos con la clase scanner, donde a nuestro string que llamamos C le vamos a asignar lo que ingresemos por teclado, punto next line, red line. Es este método que nos va a leer toda la línea de string que ingresemos por teclado, bien, por consola. Por último, nos decía aquí que nos iba a mostrar la cantidad de bytes que hemos ingresado. Eso lo va a hacer por medio de un node println. Y aquí nos va a mostrar un cartel que nos diga contados, como recién. Como ya lo pusimos al texto ingresado dentro de un string, sabemos que dentro de string tenemos c.len que nos da la longitud de la cadena de caracteres que tenemos. Así que hacemos uso directamente de ese método que nos devuelve un entero con la cantidad de caracteres que tiene nuestra cadena, ¿sí? Y ahora al ejecutarlo, vemos qué pasa. Nosotros tenemos que ingresar acá una cadena. Voy a poner nuevamente hola mundo. Y nos lee 10 bytes en total. ¿Bien? Y a esa lectura y a esa entrada de datos por consola la hicimos utilizando input stream reader y el buffer reader.
con estas dos líneas es similar a lo que hacíamos con la clase Scanner. Bien, es un poco más complejo porque utiliza una línea más que es para el input string reader, y después, haciendo uso de ese, coloca todo dentro de un buffer, al cual llamamos teclado. Y esa clase BufferReader tiene un método que se llama readLine, que lee una cadena de caracteres a la cual se le asignamos a la variable string. Bien. Por último, mostramos la cantidad de caracteres que hemos ingresado haciendo uso del método length de la clase string, en donde nos devuelve la cantidad de caracteres que tiene nuestra cadena de caracteres. Bien, que en este caso es Z. Esto es lo que hace el código que tenemos en esta diapositiva 11. Acá nos indica que el programa en este caso lee los caracteres y los almacena en un buffer, ¿sí? Se almacena en una cadena de texto y bueno, después nos dice que ejecutemos para ver el resultado, que es lo que mostramos recién. Bien, este es otro método de entrada por consola. Les comparto el código y no se los compartí aún. Ahí se los paso, así también ya lo tienen a este código, donde usamos el input string reader y el buffer reader para entradas de datos por consola. Bien. Acá tenemos también el uso de la clase scanner, que es el flujo de caracteres, clase scanner, ¿sí? Es una forma más fácil de leer datos, que es la que ya nosotros veníamos utilizando, pero acá nos dice que no es muy eficiente para la programación competitiva, ¿sí? Y que tiene funciones asociadas como nextLine, que lee cadena de caracteres, nextInt y nextDouble, que nextInt nos lee números enteros, nextDouble nos lee números flotantes, y también tiene next.char, que lee un solo carácter que hayamos ingresado. Ahí también tenemos un ejemplito, pero esto es similar a lo que ya vimos hasta ahora. Ya utilizamos muchas veces la clase scanner para el ingreso de datos por consola. De todas maneras, lo vamos a volver a mostrar con un ejemplo, ¿bien? Recordemos que para hacer uso de la clase scanner definíamos una variable del tipo scanner, a la cual por lo general yo la llamé teclado durante todo el cursado. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Es igual a new scanner, y utilizamos acá system.in, como dijo al principio de clase uno de los compañeros, que ya les parecía conocido ese nombre, que nos permite el ingreso de datos por consola. Esta clase scanner, sabíamos que para utilizarla necesitamos hacer un import java util, ¿se acuerdan? Con eso ya podíamos hacer uso, importando ese paquete, podríamos hacer uso de esta clase scanner, de la clase random, y de otras clases más que habíamos visto ya en los módulos anteriores. ArrayList también con el paquete útil. De esta manera, nosotros podíamos asignarle a un string lo que ingresemos por consola. Yo en este caso le voy a llamar C, y era con teclado.nextLine, por ejemplo, para una cadena de caracteres. Acá next, por ejemplo, nos va a leer una cadena de caracteres de lo que nosotros ingresemos, y eso lo podemos mostrar luego en pantalla. Bien, yo lo voy a hacer con este simple ejemplo. Ustedes, durante lo que vinimos viendo durante el módulo 1 y 2, ya hemos hecho uso de esta clase scanner, así que la sabemos utilizar. Yo simplemente acá vamos a hacer un ejemplo en donde muestre lo que hemos ingresado. Yo voy a ingresar un nombre y voy a poner hola más el nombre que hayamos ingresado, que lo vamos a guardar en esa variable llamada C. Bien, acá vamos a poner un system.out donde nos diga ingrese un nombre, por ejemplo. Ingrese un nombre, 2 puntos, y ahí vamos a ingresar una cadena de caracteres que se la vamos a asignar a la variable C, que es de tipo string, y luego nos la va a mostrar por pantalla. Dale, Diego, no hay problema, no hay problema. Dale.
ejecutamos este código y vemos un poco de lo que ya habíamos visto hasta ahora. Yo, por ejemplo, puedo ingresar mi nombre y luego lo muestra por pantalla por medio del system.out. Bien, esto es más o menos lo que ya habíamos visto en el módulo 1 y 2, así que creo que con esto, con este ejemplito más que suficiente, y ustedes más o menos ya lo habían sabido utilizar en cada uno de los prácticos que hemos realizado ya hasta aquí. De todas maneras, ahí les compartí el código, así también ya lo tienen y pueden ir viendo el trabajo práctico y darse idea de lo que pueden realizar. Bien. Otro de los temas que vamos a ver en este módulo 3 y en esta clase número 1 es las variables de textos, que es cómo leer o escribir textos. ¿Bien? Para eso vamos a hacer uso de la clase file. La clase file se usa para obtener información sobre archivos y directorios. Además permite crear, eliminar archivos y directorios, es decir, ahora vamos a trabajar con archivos, los cuales nosotros los podemos crear, los podemos modificar y los podemos eliminar también. Los constructores que tiene la clase file son esto que vemos aquí, en donde tiene un constructor que recibe solamente una ruta, es decir, una dirección en donde se va a alojar nuestro archivo, otro constructor que recibe una ruta y un nombre, y otro constructor que recibe un directorio y un nombre. Algunos de los métodos, por mencionar solamente algunos que tiene esta clase file, son por ejemplo el canRead, que comprueba si el fichero se puede leer, el canWrite, que comprueba si el fichero se puede escribir o no. Tenemos también el método delete, que borra dicho fichero, el getPath, que devuelve la ruta donde se encuentra el fichero, el mkdir, que crea un directorio con la ruta del objeto que lo recibe, y el isDirectory, que comprueba si dicho fichero es un directorio o no. Bien, la clase file tiene constructores también de otras clases, como la FileReader, que recibe como parámetro un fichero, y la clase FileWriter, que recibe también como parámetro un fichero. Una se utiliza para leer los datos, que es el FileReader y BufferReader, que la primera crea el flujo principal y la segunda un flujo intermedio, ¿sí? FileReader se usa para leer un archivo desde una unidad de disco que esté dentro de nuestra computadora, mientras que BufferReader no está limitado solo a leer los archivos, se puede utilizar para leer datos de cualquier secuencia de caracteres. Aquí vamos a hacer un ejemplito que no está dentro de las diapositivas, en donde vamos a crear un archivo y escribirlo. Bien. Eso lo vamos a hacer dentro del Eclipse. Vamos a crear un archivo y lo vamos a leer. Y lo vamos a escribir. Bien, para eso yo voy a definir un string, ¿sí? Una variable de tipo string. La voy a llamar, la vamos a llamar texto. Y que le voy a poner hola mundo, por ejemplo. Bien, vamos a crear un string de tipo que le llame texto, y acá es donde vamos a utilizar el try y el catch, que les mencionaba recién yo ahí. El try y el catch, que como nos dice la misma palabra, esto va a intentar hacer algún código y va a captar si es que ocurre algún error, ¿sí? Lo que hace esto es que se intente ejecutar todo el código que escribamos dentro del try, y si se produce un error, directamente lo cacha por medio del catch y se ejecutan las líneas que escribamos aquí, y el programa se puede seguir ejecutando. Si nosotros no utilizáramos el try y el catch en este caso, y si se produjera un error, nos mandaría directamente un mensaje de error y nuestro programa se dejaría de ejecutar. Así como cuando tenemos errores porque nos olvidamos de poner un punto y coma, o porque asignamos un valor que no corresponde a un string, o ese tipo de errores, y no se ejecuta nuestro programa utilizando try y catch, que nos sirve para el manejo de errores, se va a ejecutar las líneas que tengamos dentro del try,
y si ocurre un error, va a ser captado por el cache y lo va a ejecutar a las líneas que tengamos dentro de ese cache, y nuestro programa se va a poder seguir ejecutando. No es que se va a detener, sino que va a poder seguirse ejecutando, mostrándonos el mensaje de error que capte por medio de este cache. Bien, aquí entonces, dentro de este try, lo que vamos a hacer es crear un objeto de la clase file. Bien, acá yo les voy a comentar esto. Vamos a crear un objeto file. Un objeto del tipo file. Y que para eso hacemos uso de file. Lo vamos a llamar archivo. Esto es igual a new file. Y aquí es donde yo le tengo que pasar la ubicación dentro de mi computadora en donde se va a localizar este archivo. Bien. Aquí es donde ustedes van a tener que definir un directorio en donde se va a encontrar ese archivo que vamos a crear. Yo ahora le voy a designar en el disco C. Tengo creado una carpetita que se llama prueba. Y lo voy a crear dentro de ahí. Bien, aquí entonces yo entre comillas le debería pasar una dirección en donde se va a crear el objeto del tipo file. Yo a este le voy a llamar prueba.txt. Bien, va a ser un archivo de texto plano que se va a crear en mi disco C en la carpeta prueba. Bien, ahí creo mi archivo. Ahora voy a hacer uso de FileWriter, que es la otra clase que veíamos recién, que nos va a permitir escribir ese archivo. FileWriter, esto lo vamos a llamar escribir. Y que es igual a new FileWriter. Y va a recibir como parámetro el archivo y un valor booleano, donde el valor booleano, si es verdadero, los bytes, o sea, el texto que nosotros escribamos se va a escribir al final del archivo en lugar de que al principio, ¿sí? Para eso, entonces, le pasamos a este objeto de la clase FileWriter, le vamos a pasar el archivo que recién habíamos creado, y le vamos a pasar un valor booleano que es true para que escriba al final del archivo. ¿Bien? Entonces este método, este objeto que creamos acá, será un objeto FileWrite que nos va a permitir escribir. ¿Sí? Acá le voy a poner que creamos un objeto FileWriter que nos permite escribir el archivo. Bien. Bien, ahora que ya tenemos creado este objeto FileWriter y lo vamos a escribir sobre el archivo, ¿sí? Ahora, acá les voy a comentar que escribimos sobre el archivo, y lo que vamos a escribir es justamente ese saludo que definimos en esa variable tipo string que llamamos texto. Para eso vamos a llamar a nuestro objeto escribir punto write, y le vamos a pasar un string, justamente ese texto que habíamos definido al principio. Bien, con eso se va a escribir dentro de nuestro archivo, al cual llamé prueba, que es un texto plano, se va a escribir ese texto que dice hola mundo. Bien, luego de hacer esto tengo que cerrar la conexión, y que eso lo hacemos con escribir.close. Bien, para que se cierre nuestro archivo y no sigamos escribiendo sobre él.
Y ahora, si es que ocurre algún error a la hora de abrir y crear este archivo, a la hora de abrir o crear este archivo o a la hora de escribirlo, si es que se produce algún error dentro de estas líneas, vamos a venir a este catch que va a captar la excepción de error que se haya producido. Y si capta algún error, nos va a mostrar un mensaje que diga error al escribir. Y acá nos va a decir error al escribir archivo. Bien. Esta es la manera que vamos a tener nosotros de crear archivos con Java y de poder escribir sobre ellos. Ahora, si lo corremos, se me debería generar este archivo en esta ubicación de mi computadora y ese archivo debería contener el texto Hola Mundo. Yo lo voy a correr y voy a probarlo. Se ejecutó correctamente, no nos salió ningún error, así que ahora yo me posiciono en el disco C de mi computadora, me voy a la carpeta prueba, que es la ruta que le había indicado, y se me creó, acá como ven, no sé si están viendo la pantalla, avísenme si no, se creó un archivo de texto que contiene Sí, profe, sí lo vemos. justamente lo que nosotros escribimos como mensaje, que era Hola Mundo. Bien. Eso es lo que hace ese código que acabamos de escribir recién. Ahora, si yo volviera a ejecutar ese código, se debería reescribir Hola Mundo al final, porque lo indiqué con true. Este true hace que cada vez que nosotros escribamos sobre ese archivo, se escriba al final de lo que contenía. Vamos a comprobar si esto es cierto. Vamos a abrir de nuevo mi carpeta pruebas, que está en el disco C. Tengo acá la carpeta prueba y el archivito, y ahí vemos, ¿ven? Al ejecutarlo nuevamente al programa, se volvió a escribir el texto Hola Mundo, pero al final de lo que yo tenía anteriormente. Bien, esta es la manera que vamos a utilizar para nosotros crear o abrir un archivo y poder escribir sobre él. Bien, les comparto el código, así lo tienen. A nosotros, disculpe profesora, a nosotros nos Sí. mostraba solamente que usted está parado sobre la carpeta que dice prueba, pero no nos mostró si tenía un texto Ah, dentro. bien, bien, bien. Bueno, acá estamos sobre la carpeta prueba. Bien, abro prueba y acá tengo este archivo de texto y ahí les comparto este archivo de texto en donde, como yo lo ejecuté 2 veces, la primera vez solamente me mostraba ese Hola Mundo, y como lo volví a ejecutar, me muestra, vuelve a reescribir el archivo y le escribió Hola Mundo nuevamente. Si yo volviera a ejecutar ahora nuevamente el programita que acabamos de escribir, se debería escribir por tercera vez el texto Hola Mundo sobre el final. Esto lo vamos a cerrar y lo vamos a abrir de nuevo. Dentro de la carpeta prueba, y ahí les comparto el bloc de notas, en donde al ejecutar por tercera vez, se volvió a escribir la línea Hola Mundo, el string Hola Mundo, sobre el final del texto. Bien, ahí sí lo vieron, ¿verdad? Les decía, Sí, les comparto ahora este código, así ustedes lo prueban. Fíjense que ustedes tienen que borrar esta dirección y poner una dirección de su computadora en donde van a crear ese archivo de texto plano que se va a llamar prueba.txt o el nombre que ustedes quieran, y al igual que ese string. Y prueben cómo corriéndolo una vez se crea el archivo con ese nombre, con ese texto, y si lo vuelven a correr, se abre nuevamente ese archivo y sobreescribe sobre él nuevamente ese texto. Yo les voy a dar unos 10 minutitos para que lo prueben y volvemos a la clase y vamos a continuar viendo cómo leer un archivo de texto.
Bien. Los veo en 5 o 10 minutitos. Ustedes prueben mientras tanto este código que le acabo de compartir. Bueno, después también manda el código de la asistencia. Sí, sí, ahora mientras tanto voy viendo el código de asistencia y ya volvemos Bueno. en 5 o 10.
Bueno, chicos, continuemos un poquito. ¿Qué dice? Se te cerró el eclipse. Se te cerró inesperadamente. Le tenías que especificar un directorio que esté dentro de tu compu, es donde yo le decía que en esta línea ustedes le tienen que indicar, mediante un string, por eso está entre comillas dobles, una ubicación dentro de su compu en donde se va a crear justamente este archivito, al cual yo llamé prueba.txt, ustedes le podrían haber puesto otro nombre. Y esta parte de este texto sí es una ubicación dentro de su computadora. De todas maneras, si se hubiera producido un error, te tendría que haber saltado al catch y mostrarte un error al escribir el archivo. Si alguno lo quiere compartir, yo no lo tengo a WhatsApp en esta compu, así que no lo puedo. Si alguien está en una compu y comparte lo que estamos escribiendo en el chat, así lo tienen también en el WhatsApp de 10. Bien, lo último que nos queda por ver en esta clase de hoy, como vieron, son métodos que siempre van a funcionar de la misma manera. La lectura y la escritura de los archivos y la forma de entrada y de salida de los textos dentro de nuestros programas por medio del input screen reader, el output o los output, el system.in y el system.out siempre va a tener el mismo funcionamiento, al igual que como lo aprendimos con la clase scanner, ¿bien? Lo mismo va a pasar para este manejo de archivos, en donde lo que vamos a hacer es abrirlos y escribirlos, y ahora vamos a ver lo que es la lectura de estos archivos que nosotros creamos. Yo voy a guardar simplemente esta parte del código que me interesa para que tengamos la ruta del archivo que vamos a leer a continuación. Bien. No estamos viendo su pantalla, profe. Bien, disculpen un toque. Ahí está, les comparto de nuevo la pantalla del Eclipse. Habíamos creado recién, por último, este archivo que llamamos prueba.txt. Yo lo creé dentro de mi compu en la carpeta prueba que está en el disco C. Ahora vamos a ver cómo leer un archivo desde un directorio que nosotros le pasemos. Bien. Yo voy a definir acá, para eso, esta es una forma de hacerlo, voy a definir un string, le voy a llamar nombre del archivo, y que le voy a asignar este string que va a contener la dirección en donde se encuentra mi archivo. Lo hubiéramos hecho similar recién, ahora lo estamos haciendo de esta manera. Y vamos a utilizar en este caso la clase FileReader para poder leer nuestro archivo. Vamos a utilizar nuevamente el try y el catch. Bien, por si se produce algún error, que nuestro programa se siga ejecutando y nos muestre el error si es que se llegara a producir. Acá, dentro del try, vamos a poner entre paréntesis, vamos a crear un objeto de la clase FileReader. Es lo que veíamos recién en la diapositiva, FileReader. Lo vamos a llamar a este fr, y va a ser igual a new FileReader. Esto nos va a permitir leer el archivo, y le voy a pasar la dirección en donde se encuentra, que yo la guardé en el string y le puse nombre. Bien. Esto que hice aquí es similar a que yo hubiera puesto esto aquí dentro. Aquí dentro del constructor de esta clase FileReader. Bien, es lo mismo, pero yo directamente se lo asigné a esta variable, la cual llamé nombre, por eso es que aquí utilicé nombre directamente. Bien. Esta clase FileReader que se usa en Java para leer datos de un archivo, y está orientado a caracteres, ¿sí? Es decir, nos devuelve los datos en forma de byte. Bien.
Una vez que tenemos eso, como decíamos, esta clase nos va a devolver los datos en forma de byte, y esos bytes son números enteros, como lo que veíamos al inicio de la clase. Así que voy a definir una variable de tipo int, que va a ser un valor, voy a llamar valor, y este va a ser igual a lo que vaya leyendo mi objeto del tipo FileReader, que yo llamé fr, y nos va a ir leyendo uno a uno cada uno de esos enteros, que son los bytes, que lo podemos transformar en caracteres. ¿Sí? Luego de esto, lo que vamos a hacer un mientras, para que vaya leyendo todo nuestro archivo, hasta que el valor, mientras que el valor sea distinto de -1, que cuando no hay más caracteres para leer dentro del archivo, nos devuelve -1. Entonces, por eso, mientras que este valor sea distinto, que lo indicamos con este operador, distinto de -1, va a ejecutarse el programita que nos va a ir mostrando por consola, a través de un system.out.print, el carácter que esté leyendo. Bien, para eso nos va a mostrar acá el valor del carácter, pero si yo lo pusiera así, me va a mostrar el número, como veíamos al principio de la clase. Entonces tengo que castearlo y transformarlo en un char, ¿sí? En un carácter. Me faltó la S. Nos va a ir leyendo entonces uno a uno los caracteres, hasta que ese carácter sea igual a -1, que eso ocurre cuando no hay nada más que leer ya dentro del archivo. Bien. No nos va a leer en el caso de que sea nuestro carácter un espacio, no lo va a tener en cuenta. Entonces acá tendría que poner un if si el carácter, es decir, si el valor es distinto de 32, que es el espacio. Va a ir leyendo uno a uno los caracteres que tenemos dentro de nuestro archivo. Bien, este if simplemente es para que lea los valores de los caracteres, siempre y cuando no sea un espacio. Al espacio no lo va a tener en cuenta. Y acá debería volver a leer, a asignarle a valor nuevamente, lo que continuó, fr.read. Bien, así vuelve a ciclar dentro de mi ciclo while, ¿sí? Hasta que ese valor sea igual a -1, es decir, hasta que no tenga nada más que leer. Bien. Si se produce un error dentro de esto, entonces es que vendría por el catch, y acá siempre ponemos el IOException. Y si se produce un error, nos va a mostrar un cartel que nos diga system.out.println se produjo un error en la lectura-escritura. Digamos, simplemente se produjo un error. Bien. Entonces, si ejecutamos este programita, va a leer lo que yo tenga en este archivo, al cual llamé prueba.txt, y que simplemente tenía hola mundo, hola mundo. Bien, tenía hola mundo escrito 3 veces. Si quieren, acá yo tengo el archivo. Lo voy a modificar. Vamos a poner, esto es una prueba. Y voy a guardar lo que acabo de modificar, y vamos a correr nuevamente nuestro programa, y nos debería mostrar lo que acabamos de escribir dentro del archivo. ¿Ven? Esto es una prueba. Lee el archivo y no considera los espacios, ¿sí? Nos va leyendo uno a uno cada uno de los caracteres, pero no interpreta los espacios. ¿Bien? Y lo lee hasta que no tiene nada más el archivo que leer. Sí. Siempre hay que ponerle la cantidad de caracteres que va a leer.
Aproximadamente. En ningún lado indicamos la cantidad de caracteres. Eso quería saber, porque, por ejemplo, si yo ya tengo un archivo que Ujú. tiene un texto, ¿lo lee entero al texto? Sí, sí, por eso lo va a ir leyendo mientras que exista algo que leer. Esto que Ah. tenemos acá Sí. nos va a devolver -1, este fr.read nos va a devolver -1 cuando ya no haya nada más que leer, ¿sí? Por eso es que va a ciclar dentro de este ciclo while hasta que pase que ese valor es igual a -1. Y eso va a ocurrir en cuanto ya no haya nada más que leer. Pero en ningún momento nosotros le dijimos la cantidad de veces que lo va a leer al archivo, ¿sí? La cantidad de caracteres que contiene no lo indicamos en ningún lado. Lo indicamos mediante este ciclo while, que va a ir leyendo cada uno de los caracteres hasta que no haya nada más que leer, que lo indica con -1, ¿sí? ¿Y el 32 qué indicaría? Esto es porque el carácter número 32 es el espacio, ¿sí? El espacio. Bien. Claro. Nosotros en el archivo original, que es prueba, que lo tenemos acá, es que tenemos espacios. Ya. Eso Sí. no los lee y te va leyendo cada una de las palabras sin tener en cuenta los espacios. Y eso lo estamos indicando en el programita, que mientras va a ir leyendo cada uno de los valores, pero si el valor es igual al espacio, no lo va a leer. ¿Bien? Y Bien. cada uno de esos bytes que te devuelve, que es valor, es un número, ¿sí? Y ese número lo transformamos en un carácter utilizando El char. el char. Bien, y eso lo imprime en pantalla. Y es lo que nos muestra el programa. Si nosotros no le ponemos entonces el if 32, valor igual a 32, no va a leer únicamente, digamos, una sola palabra. Claro. ¿Eso quiere decir? Uh-huh. Bien. Sí, sí. Bien, bien. Sí, sí. Yo les compartí recién, ahí, hace rato al principio de clase. A ver si está acá. Acá. Hay el código ASCII. De ustedes, si quieren, pueden buscar una tablita ASCII también en Google. En Google, que todo lo sabe. Acá la abro. Así la vemos. Y vemos cada uno de los bytes. Por ejemplo, el 0 es nulo. Vamos a algo más conocido. El 35, el número 35 es un numeral. El 36 es un signo peso. Y así cada uno de los números enteros que nos devuelve el read. Acá tenemos el 32, que es el espacio en blanco, que es el que estábamos indicando ahí. ¿Ven? Como yo les mostraba, read nos devuelve un valor que es un entero, ¿sí? Es un valor entero, es un número entero que va hasta el 255 y que va desde 0 a 255, es un byte. Y cada uno de esos números tiene asociado un carácter, ¿sí? Por ejemplo, el 43 es el signo más, y así sucesivamente. Ahí tienen la tablita que les compartí recién en el chat, y pueden ir viendo cada una de esas cosas. Es el primer código que les mostré hoy cuando empezamos, que nos iba mostrando lo que interpreta el compilador, que es decir, interpreta estos bytes, y lo que nos muestra en pantalla, ¿sí? Bueno, después chúmenlo un poquito a eso, prueben con el primer ejemplo que les compartí en el chat, que es el que está en la diapositiva, creo que en la diapositiva número 7, en donde les muestra lo que el compilador interpreta y lo que nos muestra en pantalla realmente, lo que nosotros vemos. ¿Bien? Bien. Esto es lo que vamos a ver durante esta primera clase de teoría, y con esto ya vamos a poder dar inicio el día jueves, el trabajo práctico nuevo del módulo 3, en el cual vamos a trabajar sobre datos de entrada y salida, que es lo que vimos al principio de clase, y el manejo de archivos, ¿sí? Las formas de ingreso siempre van a ser similares, lo que sí va a cambiar es lo que vamos a trabajar con los datos que ingresemos.
Al igual que con los archivos, la forma de abrir y escribir un archivo, de abrir y leer un archivo, siempre va a ser igual, pero el trabajo práctico va a basarse en cómo manejar cada uno de los datos que nosotros le damos del archivo o queramos modificar dentro de un archivo, o diferentes entradas y salidas. ¿Sí? La clase de hoy era solamente mostrar un poco esto, y con esto ya vamos a poder dar inicio el día jueves, lo que es el nuevo trabajo práctico, que también ya está en la plataforma, en el Moodle. Les compartí también ya la contraseña de la asistencia del día de hoy, así se van colocando presente. Y nos queda, ahí se las vuelvo a compartir por las dudas si alguien no la vio. Nos queda ya para el día jueves arrancar directamente con el nuevo trabajo práctico, y vamos a empezar con eso ya el día jueves. Por la clase de hoy es todo, no sé si alguien tiene alguna otra consulta o algo que preguntar, así lo vemos. Yo sí, profe, disculpe, ¿cómo le llamó usted a esta clase? ¿A cuál clase? O sea, ¿no iniciaba con una clase esto? Cuando usted creó el proyecto, perdón. Todos son clases, yo la llamé main. Le Ah, podrías usted lo haber llamó puesto main. cualquier nombre. No hay Ah, ok, ningún ok. problema con eso. Sí, Creé buenísimo. una No, es para clase, tener un orden más o menos sí, que no se choque con los otros proyectos. dale, sí, yo creé un nuevo proyecto, lo llamé archivos, y dentro de ese Ah, proyecto creé una clase llamada main, y que creé también el public static void main, ¿sí? Este throw exception es para que pueda captar las excepciones de errores que puedan ocurrir, y para eso hicimos uso del try y del catch, ¿sí? El o try, sea, como les decía hace rato, se va a ejecutar estas sentencias, va a intentar, justamente como dice la palabra try, intenta ejecutar todas las sentencias que tenemos dentro, pero si ocurre algún error, se va directamente por el catch y te muestra el mensaje de error, y se puede seguir ejecutando si es que tuviéramos más sentencias aquí abajo, ¿sí? No se cerraría el programa, sino que se seguirían ejecutando sentencias que tengamos luego. Para eso utilizamos el try y el catch, y por eso ponemos throw exception. ¿Bien? Bueno, chicos, yo sin más los veo el día jueves. Vamos a arrancar con el trabajo práctico nuevo. Espero que vengan con todas las pilas. Vamos a hacer lo de siempre. Vamos a resolver un par de ejercicios. Voy a resolver un par de ejercicios, y vamos a separarnos luego en grupo para que ustedes puedan ejercitar y ver si están entendiendo lo que veníamos viendo hasta ahora de este nuevo módulo, que es el módulo 3. Yo los veo el día jueves. Que tengan un buen comienzo de semana todos. Me alegra mucho que hayan aprobado el examen, así que los espero el día jueves para que continuemos con el curso de Java. Nos vemos, Profe, chicos. Sí. última exposición que hizo de la ¿Cómo? lectura de archivos, ¿usted ya compartió los códigos de esta última exposición, de este último proyecto Java? Creo que sí, pero de todas maneras ahí se lo vuelvo a compartir por A si no. ver, porfa. Gracias, profe. Ahí lo tienen, ese es para la lectura de un archivo. Puede ser cualquier archivo, yo en este caso usé el que había creado recién. Así Bien, que ustedes prueben de crear otro archivo de texto plano, escribiendo un par de palabras, y vean cómo lo leen. de 10, profe. Buenísimo. Bueno, chicos, los espero el día jueves, los veo. gracias, profe. Buena Hasta semana luego. para todos. Igualmente. Igualmente, hasta luego. Gravemente. Arriba. Carteles.